Buenas tardes. A continuación nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este miércoles 19 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela, pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Ómicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Ómicron. Este miércoles continúa la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios, más proceso de vacunación que se llevará a cabo hasta el 21 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 129 pacientes en hospitales públicos. 72.413 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es de 85.422. Hoy se detectaron 786 nuevos contagios de coronavirus, 320 en Mérida, 91 en Canacín, 56 en Progreso y Valladolid, 33 en Concal y Umam, 32 en Acanqué y Maxcanú, 22 en Tecash, 20 en Tizimín, 18 en Izamal, 12 en Cenotillo, 6 en Yaxcucul, 6 foráneos, 5 en Ticul, 4 en Chemash, 3 en Mocochá, Motul, Timucuy y Tinum, 2 en Aquil, Buxots, Cacalchen, Chancom, Joctum, Muna, Sotuta, Suquilá y Tecó, 1 en Jocabá, Jují, Junucmá, Río Lagartos, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tixcocop, Tzucacap, Xochel y Yaxcabá. De los 85.422 casos positivos, 681 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 51.082 personas contagiadas de coronavirus que viven en 13.314 en la zona norte, 12.484 en la zona oriente, 5.008 en la zona centro, 7.963 en la zona sur, 12.313 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, un hombre y 4 mujeres de un rango de edad de entre 32 a 82 años. 4 residían en Mérida, 1 en Jují. Entre sus principales enfermedades se encontraban inmunosupresión, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica. En total, son 6.528 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 6.352 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 129 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.